Iniciamos hoy nuestro análisis, ¿eh? Vamos a sumergirnos en un conjunto de documentos muy interesante. Se centran en cómo ha evolucionado la forma de pensar sobre la enseñanza, sobre la planificación educativa a lo largo del tiempo. Tenemos aquí, extractos de textos que nos hablan de distintas escuelas pedagógicas, desde las más antiguas hasta enfoques, digamos, más recientes. Y también sobre cómo se integran hoy cosas como la tecnología, el concepto de competencias. La misión, si queremos llamarla así, es destilar un poco las ideas clave de estas escuelas principales. Hablamos de la tradicional, la nueva, la tecnocrática, la crítica, y ver cómo conectan con lo que se discute hoy en día en educación. Las TIC, las competencias, la planificación didáctica, básicamente cómo ha cambiado la forma de entender qué es enseñar y qué es aprender en un entorno formal. Vaya, parece que tenemos bastante que desgranar aquí. ¿Hay alguna distinción inicial? Algo que nos ayude a poner un poco de orden en todo esto. Sí, yo creo que una distinción útil para empezar, para aclararnos, es separar lo que son las escuelas pedagógicas de las teorías del aprendizaje. A ver, las escuelas como la escolástica medieval, que ya organizaba la educación formal allá por los siglos XIV-XV, se centran más en cómo se estructura la institución educativa, la organización misma del acto de enseñar, ¿no? Piensa en la estructura del colegio, el rol del maestro, ese tipo de cosas. En cambio, las teorías del aprendizaje son más modernas, digamos, del siglo XX. Son estudios más científicos sobre cómo aprendemos las personas, los procesos mentales o conductuales que están implicados. Y no se limitan necesariamente a la escuela. Lo interesante es que, aunque las escuelas son más antiguas, hoy vemos que cada una de ellas se apoya o se relaciona con ciertas teorías del aprendizaje, como el conductismo o el constructivismo, que le dan, digamos, un fundamento psicológico. Entendido. Es como la diferencia entre la arquitectura del edificio, de la escuela, y la psicología de quien está dentro, del estudiante. Vale. Empecemos entonces por la arquitectura más clásica, la escuela tradicional. ¿Cuál es su esencia, sus pilares? Bueno, su núcleo fundamental es el racionalismo. Busca formar un pensamiento lógico, ordenado. Pero paradójicamente, aunque busca la razón, se apoya muchísimo en la disciplina estricta, una disciplina casi conductista, para controlar el comportamiento. Y la piedra angular, sin duda, es la memorización. Aprender es básicamente retener información que se transmite. Figuras como Amos Comenius con su Didáctica Magna o Ignacio de Loyola ayudaron mucho a sistematizarla. Suena a una estructura muy jerárquica, ¿verdad? Y centrada en la idea de un conocimiento como algo fijo, que se entrega. ¿Y los roles dentro de esa estructura? Rol muy activo en la transmisión de ese saber. El estudiante, por otro lado, es un receptor pasivo. Su trabajo consiste en escuchar atentamente, memorizar y luego reproducir la información. No hay mucho margen para la iniciativa personal o el cuestionamiento. Me imagino las clases, el profesor hablando, explicando y los alumnos tomando apuntes, copiando. ¿Y cómo se enseñaba y se evaluaba de forma concreta? Pues predomina la lección magistral, la exposición del profesor como método principal. La repetición constante y los ejercicios escritos son la base de la práctica y la evaluación es sobre todo sumativa, o sea, exámenes al final del proceso para ver cuánto conocimiento se ha retenido. Mide el producto final, no tanto el proceso de cómo se ha llegado a él. Un modelo que, ha marcado siglos de educación, sin duda. Pero entonces surge una reacción, un cambio que parece bastante radical con la llamada escuela nueva. ¿Qué la impulsa? ¿Qué la diferencia tanto? Exacto. Nace a finales del siglo XIX y se consolida en la primera mitad del XX. Surge como una bocanada de aire fresco, una renovación frente a la rigidez del modelo tradicional. Tiene raíces en pensadores como Rousseau, Pestalozzi, Froebel, pero toma forma ya con figuras clave como John Dewey, que insistía mucho en aprender haciendo, en la experiencia práctica, o María Montessori, centrada en la autonomía del niño, en el respeto a sus ritmos individuales. No es una doctrina única, sino más bien un movimiento con una serie de principios comunes que revisan la enseñanza tradicional. ¿Y cuáles serían esos principios fundamentales que la definen? ¿Qué es lo que realmente cambia, lo esencial? Lo fundamental, yo diría, es el giro copernicano que da. El centro ya no es el profesor ni el contenido que se imparte, sino el niño, el estudiante. Pasa a ser el protagonista. Los principios clave, según recogen las fuentes, serían 4 principalmente. 1, el respeto a la personalidad y a la libertad del alumno.
2, entender la educación como algo funcional, útil para la vida individual y también social. 3, que el aprendizaje se da mejor a través de la acción, de la experiencia en contextos sociales reales o simulados. Y 4, reconocer y atender las diferencias individuales de cada alumno. En la práctica, ¿esto en qué se traduce? Pues en métodos activos, aprendizaje por descubrimiento, fomentar la curiosidad, trabajo en grupo para desarrollar habilidades sociales, proyectos que conecten con los intereses del alumno. Se busca fomentar la curiosidad, la colaboración y, sobre todo, la autonomía y el pensamiento crítico, que el alumno piense por sí mismo. Eso sí que representa un cambio de guión total. El profesor ya no es el sabio en la tarima, ¿no? No, para nada. Pasa de ser esa figura de autoridad única a ser un facilitador, un guía que acompaña el proceso de descubrimiento del estudiante. El ambiente que se busca crear en el aula es de colaboración, de confianza mutua. El aprendizaje se ve como una construcción activa por parte del alumno, no como una simple recepción pasiva de información. Es un cambio de filosofía muy profundo. De la obediencia y la recepción pasiva a la autonomía y la actividad. Un contraste muy interesante, sí. Y bueno, de este enfoque más humanista de la escuela nueva, damos otro salto, parece, a un enfoque que suena casi industrial. La escuela tecnocrática. La palabra clave aquí es eficiencia. Precisamente, esa es la idea central. Se inspira muchísimo en la administración científica de Taylor, en la producción en cadera de Ford y sobre todo en la psicología conductista de Skinner. Piensa en la educación diseñada y gestionada como si fuera un sistema de producción, casi como una empresa. Se busca la máxima eficiencia, la optimización de recursos para alcanzar unos objetivos muy claros y medibles. Nace con la industrialización, pero digamos que se dispara después de la Segunda Guerra Mundial con la necesidad de formar mucha gente rápidamente. ¿Y cómo funciona este enfoque tan ingenieril, digamos, aplicado a la educación? ¿Cuáles son sus características? Pues se basa en la racionalización extrema de todo el proceso. Todo se planificaba meticulosamente. Objetivos de aprendizaje muy específicos, que sean observables, medibles, que se pueda comprobar si se alcanzan o no. Se diseñan programas instruccionales paso a paso, muy detallados. A menudo se usa la tecnología. Primero eran las máquinas de enseñar de Skinner, luego ya los ordenadores. La idea es descomponer el aprendizaje en unidades muy pequeñas y reforzar sistemáticamente las respuestas correctas. Es la famosa instrucción programada. El docente aquí es más un gestor de esas contingencias de reforzamiento, como diría Skinner. Su papel es asegurar que se siguen los pasos y se logran los objetivos predefinidos. La tecnología, los medios son clave. Entiendo. Muy enfocado en el resultado observable, en lo que se puede medir. ¿Y este enfoque se ha mantenido así, estático, o ha evolucionado? No, ha evolucionado. Las fuentes distinguen como 3 etapas. Al principio, el foco estaba mucho en la tecnología misma, en la enseñanza programada, en el medio. Luego pasó a una fase de sistematización de la enseñanza, donde el foco se puso más en definir bien los objetivos y los contenidos, en estructurar el currículum. Y la fase más reciente es la sistémica. Aquí ya se aplican modelos de gestión propios de las organizaciones, como diagramas de flujo, análisis de procesos, valor agregado, todo para hacer la enseñanza lo más eficiente posible. Se apoya en el conductismo y más tarde también en el cognitivismo, pero siempre con esa lógica de optimización de sistemas. Entiendo la búsqueda de eficiencia, sobre todo en sistemas grandes, pero suena un poco frío, ¿no? Calculador. Las fuentes que manejamos mencionan algunas críticas importantes, ¿sí? Y son críticas de peso. Tomás Basconi, que se cita en los textos, señala 3 grandes problemas. El primero es el ahistoricismo, es decir, tratar la educación como si fuera una técnica pura, separada de su contexto social, histórico, político, como si no importara dónde ni cuándo se aplica. El segundo es el formalismo, la idea de que un plan de estudios, un diseño instruccional, es como una receta que funciona igual en cualquier lugar, sin necesidad de adaptarlo al contexto específico, como si fuera transportable sin más. Y el tercero es el cientificismo, una fe un poco ciega, digamos, en lo que se puede medir y observar, muy apoyada en el conductismo. Se dejan de lado dimensiones más humanas, subjetivas o críticas del aprendizaje, que no son tan fáciles de cuantificar. Críticas que apuntan a lo que quizás se pierde con tanta tecnificación, con ese enfoque tan centrado en la eficiencia medible. Y eso nos conecta directamente con la siguiente escuela que aparece en los documentos,
la crítica. Aquí la figura de Paulo Freire es absolutamente central. Absolutamente. La escuela crítica, que también emerge con fuerza en el siglo XX, es una respuesta directa a las limitaciones, sobre todo sociales y políticas, que se veían en los modelos anteriores, incluyendo el tecnocrático. Para Freire, la educación nunca es neutra. O bien domestica a las personas, las adapta al sistema existente, o bien las libera. Él apuesta claramente por una educación como práctica de la libertad. Su famosa frase, con la palabra el hombre se hace hombre, resume muy bien esa idea de que el lenguaje, la capacidad de nombrar el mundo, de reflexionar sobre él, es lo que nos constituye como sujetos conscientes y actuantes. ¿Y qué propone Freire concretamente? ¿Cómo se logra esa educación liberadora que él defiende? ¿En qué consiste? Pues Freire critica duramente lo que él llama la educación bancaria. Esa metáfora es muy potente. El profesor deposita conocimientos en la cabeza de los alumnos que son como recipientes pasivos, como cuentas bancarias. Frente a eso, él propone una educación basada en el diálogo, horizontal, entre iguales, basada en la confianza mutua y en la problematización de la realidad del estudiante. No se trata solo de enseñar a leer la palabra escrita, sino de aprender a leer el mundo, es decir, a desarrollar una conciencia crítica sobre las injusticias, sobre las estructuras de opresión que existen en la sociedad. Habla mucho de la importancia de la praxis, la unión inseparable de reflexión crítica y acción transformadora. No basta con pensar, hay que actuar para cambiar la realidad. Entiendo. Entonces, el objetivo último no es solo que el individuo aprenda contenidos o habilidades, sino... Transformar la sociedad. Exacto. Busca que los oprimidos, los que Freire llama los silenciados, tomen conciencia de su situación, comprendan las causas de esa opresión y se conviertan en agentes de su propia liberación, en sujetos de su historia. El alumno es protagonista activo y reflexivo en este proceso. El educador no es el que sabe todo, sino un facilitador de ese proceso de concientización. Es un compañero en la lucha por la liberación, que también aprende en el diálogo. Se aprende dialogando sobre los problemas reales de la comunidad, buscando soluciones colectivas. Es un enfoque profundamente comprometido con la justicia social. Un cambio radical de perspectiva, sin duda. De lo puramente técnico o individual a lo político y social. Muy interesante. Ahora, si te parece, aterricemos un poco en la era digital actual. Los documentos también hablan de cómo integrar las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, hoy en día. Mencionan dos modelos concretos, SAM y TEPAC. ¿Nos ayudan estos modelos a no perdernos con tanta tecnología educativa? Sí, son dos marcos que pueden ser útiles para reflexionar sobre el uso de la tecnología en educación. El modelo SAM, que propuso Rubén Puente Dura, mira cómo se usa la tecnología. Establece 4 niveles jerárquicos. El primero es la sustitución. La tecnología simplemente reemplaza una herramienta anterior sin cambiar la tarea. Por ejemplo, usar un procesador de texto en vez de escribir a mano. El segundo es el aumento. La tecnología mejora la tarea, añade alguna funcionalidad. Siguiendo el ejemplo, usar el corrector ortográfico del procesador de texto. Luego viene la modificación. Aquí la tecnología ya permite rediseñar significativamente la tarea. Por ejemplo, usar un documento compartido online para que varios alumnos colaboren en tiempo real. Y el último nivel es la redefinición. La tecnología permite crear tareas completamente nuevas que antes eran imposibles. Por ejemplo, crear un proyecto multimedia interactivo complejo o conectar con aulas de otros países para un proyecto conjunto. Los dos primeros niveles, sustitución y aumento, Puente Dura los llama de mejora. Los dos últimos, modificación y redefinición, son los que realmente suponen una transformación del aprendizaje. O sea que no basta con meter ordenadores o tabletas en el aula. La clave es pensar para qué se usan. Si es solo para hacer lo mismo de siempre un poco más rápido, o si realmente estamos transformando la forma de aprender y de enseñar. ¿Podrías dar un ejemplo rápido de redefinición para que quede más claro? Sí, claro. Siguiendo con el ejemplo de estadística que aparece en los textos que manejamos, imagínate permitir a los alumnos manipular grandes bases de datos interactivas online, que puedan visualizar cómo cambian los gráficos y las medidas estadísticas en tiempo real al modificar variables, que puedan explorar escenarios hipotéticos complejos. Eso, sin la tecnología adecuada, sería impensable hacerlo a nivel escolar de forma fluida y exploratoria. La clave es esa,
La tecnología abre puertas a aprendizajes nuevos, más profundos, antes inaccesibles. Eso sería redefinición. Entendido, queda claro. Y el otro modelo que mencionan los documentos, el TPA-CK, suene un poco más complejo por las siglas. Sí, TPACK es un acrónimo que viene del inglés, Technological Pedagogical Content Knowledge. Se enfoca más bien en el profesor, en los conocimientos que necesita para integrar bien la tecnología. Parte de la idea de que hay 3 tipos de conocimientos básicos que un profesor maneja. El tecnológico, T, saber usar las herramientas. El pedagógico, P, saber cómo enseñar, las estrategias didácticas. Y el de contenido, C, dominar la materia que enseña. Pero lo crucial, según este modelo de Mishara y Kohler, son las intersecciones entre estos 3 conocimientos. Por ejemplo, el PCK, conocimiento pedagógico del contenido, es saber cómo enseñar un tema específico de tu materia. El TCK, conocimiento tecnológico del contenido, es saber qué herramientas tecnológicas son buenas para representar o trabajar ese contenido. Y el TPK, conocimiento tecnológico pedagógico, es saber usar la tecnología para aplicar ciertas estrategias de enseñanza, como el trabajo colaborativo online o la clase invertida. El núcleo, el TPA-CK, es la integración experta de los 3. Saber usar la tecnología adecuada, T, para enseñar un contenido, concreto, C, de una manera pedagógicamente eficaz, P. Busca evitar que la tecnología sea solo un añadido superficial, un extra, y que realmente se integre con sentido en el diseño de la enseñanza. Entendido. Es decir, que el profesor necesita ser una especie de triatleta del conocimiento, ¿no? Dominar su materia, saber enseñar y manejar la tecnología, pero sobre todo saber combinar las 3 cosas de forma inteligente, aplicado al ejemplo de estadística que usábamos antes. Exacto. El TPA-CKI en acción sería, por ejemplo, diseñar una actividad completa donde se usa, pongamos, una simulación interactiva online, eso es T, para que los alumnos exploren conceptos de probabilidad, eso es C, pero guiándolos con preguntas clave, fomentando la discusión en pequeños grupos online y luego una puesta en común, eso es P. Es la orquestación de todo eso junto. Tiene mucho sentido, sí. Pone el foco en la habilidad del docente para integrar todas las piezas. Y esto nos lleva al último bloque del material que estamos analizando, la planificación por competencias. Se habla mucho de competencias hoy en día. ¿Qué es exactamente una competencia en este contexto educativo? Pues, según se definen los textos, una capacidad es la capacidad que tiene una persona para actuar de forma eficaz en una situación o un tipo de situaciones complejas. Y para ello moviliza de forma integrada conocimientos, habilidades y también actitudes. No se trata solo de saber algo en teoría, el conocimiento declarativo, sino de saber cómo hacerlo, el conocimiento procedimental, y también de saber ser o estar en esa situación, el conocimiento actitudinal, valores, ética, disposición. Todo ello aplicado en un contexto determinado. Se diferencia, por ejemplo, entre competencias genéricas o transversales, como la comunicación eficaz, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la ética, y competencias específicas, que son las propias de una profesión, de un área de conocimiento o de una materia concreta. Es un enfoque más holístico, más integral, que el de los objetivos de aprendizaje tradicionales. Vale, es una capacidad de actuar, de resolver problemas usando todo tipo de saberes. Y el indicador de logro, que también se menciona. ¿Cómo sé si alguien ha desarrollado esa competencia? El indicador del logro es la evidencia concreta, la señal observable de que la competencia se ha alcanzado o se está desarrollando. Es la actuación específica que podemos ver o medir. Si la competencia es, por ejemplo, comunicarse eficazmente por escrito, un indicador de logro podría ser redacta un informe claro, bien estructurado y sin errores ortográficos sobre un tema asignado. Es la prueba tangible, el desempeño concreto que demuestra la competencia. Entiendo. Y para planificar esto, para diseñar la enseñanza por competencias, los documentos mencionan que hay que tener en cuenta muchos elementos, y también entra en juego la famosa taxonomía de Bloom. Sí, la planificación por competencia requiere detallar muchas cosas. ¿Qué se va a aprender? ¿Para qué la competencia que se busca desarrollar? ¿Cómo? La metodología, las actividades, con qué, contenidos, recursos, materiales, cuánto tiempo se dedicará, horas, duración, dónde se realizará, espacio físico o virtual, cuándo, calendario,
quién será el responsable, qué actividades concretas de aprendizaje y de evaluación se harán, qué alcance tendrán los indicadores de logro y cómo será la evaluación, si será formativa para mejorar o sumativa para calificar. Y la taxonomía de Bloom, especialmente en su versión revisada por Anderson y Cradwell, que ordena los procesos cognitivos de más simple a más complejo, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, es una herramienta muy útil aquí. Ayuda a los profesores a redactar las competencias y, sobre todo, los indicadores de logro, asegurándose de que se pide el nivel cognitivo adecuado. Habilidades de pensamiento de orden superior, analizar, evaluar, crear. La diferencia clave con los objetivos de aprendizaje antiguos es que la competencia, como decíamos, integra distintos tipos de saberes: saber saber, saber hacer, saber ser, y distintos niveles cognitivos para la acción en un contexto, mientras que los objetivos tradicionales solían ser más parcelados, separando lo cognitivo, lo psicomotor, lo afectivo. La competencia busca esa integración para actuar. Los ejemplos en los textos muestran cómo se puede analizar una competencia para entender bien sus componentes, quién actúa, en qué contexto, sobre qué objeto de la especialidad, qué tipo de saber moviliza y cómo distinguirla de un simple objetivo de aprendizaje que es más limitado. Vaya recorrido hemos hecho. Hemos ido desde la estructura rígida y la memoria de la escuela tradicional hasta la flexibilidad, la actividad y el foco en el niño de la escuela nueva. Hemos pasado por la búsqueda de eficiencia casi industrial de la escuela tecnocrática a la lucha por la liberación y la conciencia crítica de la escuela crítica de Freire. Y hemos visto cómo hoy intentamos integrar la tecnología de forma significativa con modelos como SAMR y TIPAC, y cómo la planificación educativa actual busca enfocarse en competencias en una formación más integral y aplicada. Es una evolución fascinante, sí, y sobre todo es una evolución que no ha terminado. Cada enfoque ha aportado algo valioso, ha respondido a necesidades y visiones de un momento histórico concreto, a una forma de entender al ser humano y a la sociedad. Lo fundamental, creo yo, después de analizar estos documentos, es conocer estas raíces, entender de dónde vienen las ideas y las prácticas actuales, para poder actuar hoy como educadores de una forma más consciente, más reflexiva, más crítica, pudiendo elegir y combinar herramientas y enfoques no simplemente por moda o por inercia, sino con un propósito pedagógico claro y fundamentado. Entonces, quizá la gran lección que nos dejan estos materiales podría ser esa, que no hay una única receta mágica para la buena educación. Es un campo complejo, lleno de tensiones, de debates, pero también de enormes posibilidades. Y que entender de dónde vienen las ideas que manejamos hoy, ya sea la tecnología educativa, el concepto de competencia, los métodos activos o incluso la evaluación, nos ayuda a usarlas de manera más inteligente y más ética. Exacto. Y Tofás, la pregunta que nos dejan estos documentos para seguir pensando, para reflexionar cada uno, es si miramos la educación real que tenemos a nuestro alrededor, en nuestras aulas, en las políticas educativas, ¿qué mezcla de estas escuelas, de estos enfoques, parece predominar hoy en día? ¿Es una mezcla coherente o es más bien un patchwork de ideas a veces contradictorias? Y, sobre todo, la pregunta clave, ¿está esa mezcla que predomina realmente preparando a las personas, a los estudiantes, para afrontar los desafíos, las incertidumbres y las complejidades del mundo actual, del siglo XXI? Es una pregunta que queda abierta.